por el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos. Pueden tomar sus lugares en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que no muchitos están conmigo, ¿va? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Más o menos, van a entrar. Bueno, vamos a continuar con este tema, mis amados hermanos, que lo hemos nombrado: ¿en qué momento pueden entrar los demonios? Amén. Miren, si me hacen favor, voy a hacer lo mismo. Y estaba escuchando a los niños allá que están prácticamente en la misma cita, mis amados hermanos. Acompáñenme al libro de Efesios, capítulo 6, lo hicimos en el primer culto, pero los que se están agregando, pues yo quiero que ustedes se lleven esto también en su corazón. El libro de Efesios, capítulo 6, versículo 1, luego el versículo 5, luego el versículo 10 y el 12, amén. No vamos a leerlo todo, ¿verdad? Sino vamos a mencionar nada más lo que ahí dice. Pues como ustedes tienen la Biblia abierta, ¿verdad? Ahí en el libro de Efesios. Por eso les pido que lo abran, porque esta cita no la traigo acá. Pero quiero que ustedes la lean, amén. Quiero que ustedes escuchen lo que ahí dice. El libro de Efesios capítulo 6, versículo 1, inicia diciendo: mis amados hermanos, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. Pero lo que nos interesa en este momento es nada más que ahí la Biblia dice: hijos, obedezcan a sus padres. Amén. ¿Me corroboran, por favor? En el versículo 5 dice: siervos, obedezcan, amén, a sus señores. Amén. En el versículo 11, mis amados hermanos, nos habla de fortalecernos en el Señor. Y en el versículo 12 habla que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, gobernadores, potestades y huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. En otras palabras, en los aires, mis amados hermanos. Amén. Mencionábamos en el primer culto, entonces por eso quiero dejarle lo mismo en su corazón. Y no es casualidad, creo yo, que los niños estén aprendiéndose esa cita también el día de hoy, de que una de las grandes bendiciones que ustedes y yo tenemos, o una de las grandes armas que tenemos para que los demonios no puedan entrar a estorbarnos, es la obediencia. Amén. Si por ejemplo papá o mamá nos dicen: hijo, no, en cualquier cosa, mis amados hermanos, deberíamos de tener presente esto, que la Biblia nos manda a que seamos obedientes. Amén. Esta pregunta la he hecho en más de alguna oportunidad y esto es para todos. ¿Creen ustedes que la vida nos hubiera ido igual si le hubiéramos sido obedientes a nuestros padres en todo? No, más de algo, mis amados hermanos, en nuestras vidas fuera diferente. Pero por cuanto no le hicimos caso a nuestros papás, no sé si se van a animar a responderme, pero a alguno de ustedes le habrá dicho su mamá o su papá: hijo, hija, ese hombre, esa mujer no me gusta para vos o para ti. ¿Sí? Así les digo. ¿Que hicieron caso? Siga predicando, pastor. Entonces, por algo, mis amados hermanos, papá y mamá nos dijeron: hijo no, hija no. Pero como ahí nos la llevamos de Juan sin miedo, ¿verdad? Hicimos algunos, ¿verdad? Probablemente hicimos nuestra voluntad. Y con el paso del tiempo nos dimos cuenta que tenía razón la abuelita, tenía razón mi papá. Y algunos de ustedes les han dicho, los pastores les han dicho: hermano, hermana, no hombre, no haga eso. Creo que a ninguno, el pastor y la pastora, les ha dicho. ¿Y qué han hecho, hermano? ¿Han hecho caso? Perdón, ¿no escuché o no vi? Ahí no se animan, porque como aquí está el pastor adelante. Pero les pongo esa base, mis amados hermanos, para que vean que el Señor nos ha dado una gran arma y es la obediencia. Si no aprendemos obediencia con los consejos, entonces bendecimos al Señor Jesús, ¿verdad? Pero la palabra dice que el Señor Jesús aprendió obediencia por lo que padeció. Entonces nos va a tocar aprender obediencia. No es lo ideal, pero además está escrito. Y como a veces, con todo respeto digo esto, como a veces somos algo necios, ¿verdad? Algo tercos, entonces nos toca aprender obediencia por lo que sufrimos. Y ya en el sufrimiento, entonces volvemos, como la palabra nos lo muestra, que dice la Biblia que hubo una etapa, un momento en el que Moisés levantó una serpiente de bronce.
¿Y para qué levantó esa serpiente de bronce? Porque la Biblia muestra que el pueblo era desobediente. Entonces, como era desobediente, dice que Dios, que es todo amor, amén, les mandó serpientes. Entonces, como veía que no eran obedientes, les mandó un montón de serpientes. ¿Para qué creen que les mandó las serpientes? Para que cuando ellos cometieran alguna desobediencia, entonces las serpientes, ¿cómo se dice? ¿Los muerdan o los piquen? Los muerdan. Los mordieran y ya bien mordidos por la serpiente, entonces tenían que voltear su mirada a la serpiente de bronce. Miren cómo somos, mis amados hermanos. Entonces Dios está diciendo, no. El Señor nos dice no. Papá nos dice no. Los pastores todavía llegan a fastidiar y dicen no. Entonces Dios envía a la serpiente, mis amados hermanos. Y como lo decíamos en el primer culto, pastor, y esa serpiente será de ojos verdes. No importa, serpiente es serpiente. Amén. Pega la mordida, la serpiente se va. ¿Y qué le queda a uno? La Biblia muestra, si no quiere ser destruido, voltear a esa serpiente de bronce, que aunque sea serpiente, pero es figura de Cristo. Amén. Entonces uno vuelve a Cristo ya bien mordido, mis amados hermanos, por la serpiente. Y Dios, que es todopoderoso y amor, nos perdona y nos vuelve a recibir. Pero la herida, la inoculación del veneno, ahí queda. Y luego, ¿por qué uno, mis amados hermanos, anda de que ya sí, Señor, ya me reconcilié, ya pedí perdón, pero aún tengo ganas de esos ojitos verdes, lindos y hechiceros? Porque quedó el veneno adentro, quedó la inoculación, mis amados, y ahí va una vez el cristiano, el Hijo de Dios, como lo dice la Biblia y lo mencionábamos en el primer culto, otra vez al vómito, otra vez al lodo. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor acá, porque una cosa del demonio ha sido derramada sobre él. Y dice la Biblia, lo mencionamos en el primer culto, mis amados hermanos, ahí está la cita, pueden ustedes leerla, yo ya no la voy a leer porque ya me avanzó el tiempo. Que cuando uno, lo vamos a parafrasear, cuando uno comete algún error y no se levanta, es porque ahí está esa cosa del demonio. ¿Y qué es esa cosa del demonio? Un demonio. Amén. Ustedes y yo hemos cometido errores. A veces hemos cometido horrores, mis amados hermanos. ¿Pero por qué estamos acá? Porque usted nos aguanta con todos nuestros horrores. Estamos acá porque en más de algo, mis amados hermanos, Dios ha sido bueno. Hemos volteado nuestra mirada a Él y Él nos sigue amando. Amén. Pero repito, ahí lo dice, miren, una cosa del demonio ha sido derramada sobre Él. Así que cuando se acueste, no volverá a levantarse. Entonces aquí lo parafraseamos, que cuando alguien cae en algún error, en algún pecado, en alguna insidia, en alguna acechanza, en alguna estratagema del demonio, mis amados hermanos, y no puede volver a levantarse, ¿es por qué? Porque ahí está, porque hay algo del demonio, y esa la palabra demonio, es la palabra que está acá, es la palabra Belial, es Satanás. Hay algo del enemigo, que Jehová lo reprenda, que nos está estorbando, o que lo consentimos, o lo queremos acuchuchar, y esa es la razón por la cual no podemos levantarnos después de haber caído. Porque todos, mis amados hermanos, la Biblia muestra que todos estábamos destituidos de la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque todos nosotros, sin excepción, pecamos. Entonces estábamos destituidos de la gracia del Señor. Amén. Estábamos destituidos de la gloria del Señor. Pero nos arrepentimos e inicia una nueva etapa en la cual las cosas viejas las tenemos que ir dejando. Nos es necesario ir dejando todas las cosas viejas. ¿Decimos amén? Y dentro de esas cosas viejas, solo pregunto, mis amados hermanos, por pura curiosidad, ¿será que dentro de esas cosas viejas tenemos que dejar algún viejo amor? ¿O algún amor viejo? ¿O algún viejo pero que lo amo? ¿Será o no será? Ahí no dicen nada, ahí empiezan los cuellos tiesos.
Sí, mis amados hermanos, hay cosas que tenemos que ir dejando porque nos estorban. Nos estorban. Todo aquello, lo mencionábamos en el primer culto, que pueda apartarnos del Señor, es porque, vuelvo acá, más de alguna cosa el demonio pudo haberse derramado. Y esta es la razón por la cual, ya lo leímos, a muchos les cuesta o muchos no pueden levantarse después de haber cometido algún tipo de pecado. La Biblia habla, y lo hemos mencionado, dentro de los niveles de pecado, transgresión, pecado e iniquidad. Y el salmista en el Salmo 51 dice, confiesa él sus transgresiones, confiesa sus pecados, confiesa sus iniquidades, y luego dice, lava, limpia y borra, que le lave, que le limpie, que le borre la maldad, la iniquidad, la transgresión, el pecado. O sea, sí se puede, mis amados hermanos, vencer cualquier tipo de pecado, sea transgresión, sea pecado, o sea iniquidad, o sea maldad, porque alguna versión lo cambia también y pone también maldad o rebelión, sea lo que sea, sí podemos vencerlo, pero necesitamos obediencia. Necesitamos someternos al Señor, ser fortalecidos y colocarnos esa armadura que habla el capítulo 6 del libro de Efesios. Entonces se los mencionaba en el primer culto porque no crean ustedes que es casualidad. Que el libro de Efesios inicia diciendo que seamos obedientes y continúa, mis amados hermanos, diciéndonos contra qué o contra quiénes son los que tenemos que pelear. Amén. Entonces ustedes y yo vamos a poder pelear contra principados, gobernadores, potestades y huestes de maldad cuando seamos obedientes. Pero si no somos obedientes, el solo hecho de ser desobedientes nos va a acusar. ¿Para qué? Para no poder enfrentarnos a ninguna hueste, a ninguna potestad. Tal vez ustedes han participado, quizás no lo sé, pero cuando hay momentos de liberación, mis amados hermanos, siempre a la persona, si es liberación, se le manifiesta el demonio y lo que carga adentro. Y yo he estado en algunos lugares en los que hemos estado liberando a X persona, y a la persona se le manifiesta el demonio y avergüenza a más de alguno de los que están ahí. ¿Por qué? Porque están ahí con manos sucias. Y ese es el temor de muchos, mis amados hermanos. Les he contado que en una oportunidad, en una iglesia en la que yo estaba, invitaron a un pastor, pero el pastor se movía mucho en liberación. Y había unos que se sentaban en la primera fila. Ahí está la filita. Todos los cultos ahí estaban. Pero ese culto da la casualidad de que se enteraron que iba a llegar el pastor. Y el templo ahí, hagan de caso que era así. El templo estaba aquí. Allá estaba el altar, ellos se sentaban allá, pero ese día no se sentaron allá. Y ahí igual había unas graditas así, porque el templo continuaba. Entonces se sentaron aquí en la primera fila, de ahí de esa gradita, pero no se sentaron en la fila que daba al altar. Entonces empezó el pastor y empezó a predicar, y ellos no estaban allá donde se sentaban, sino estaban aquí, pero en primera fila todos, ¿no? Y el pastor decía algo y ellos decían amén, decía. Y amén. Y el pastor ahí delante de todos lo dijo. Y los primeros endemoniados, dijo, son esos que están diciendo amén. ¿Qué creen que pasó? Se quedaron callados. ¿Saben qué estaba pasando? Estaba pasando algo similar a cuando los demonios hablaban acerca de Jesús. O cuando aquella mujer que era una bruja, una divina, estaba diciendo quiénes eran los apóstoles. Ellos decían quién era Jesús y los apóstoles o Jesús les decían cállense, cállense. ¿Por qué? Porque no ha llegado mi hora. Amén. Entonces, ¿qué hacían? Los callaban, porque aunque los reconocían, no tenían la capacidad de obedecerles, porque eran demonios. Amén. Entonces, por eso la palabra nos muestra que Dios no recibe gloria de nadie, menos de un demonio. Entonces los callaban. Y lo mismo pasó ahí en ese culto. Amén, amén. Y los amenes se acabaron cuando el pastor dijo, esos son los primeros endemoniados. Yo por eso no digo amén. Bueno, entonces está claro esto, mis amados hermanos, de que si ustedes y yo cometemos algún error, que lo hemos cometido, dos medio amenes, y no nos levantamos, no podemos vencer, no podemos soltar, no podemos dejar, es porque ya hay algo del demonio. Ahí está claro, ¿sí o no? Así que cuando se acueste, no volverá a levantarse. ¿Por qué? Porque algo del demonio se le ha derramado.
Así que si tú y yo, mi amado hermano, estamos peleando en contra de algo que no podemos dejar, soltar, reprender, pelear, qué sé yo, ahí hay algo del demonio. Entonces ya no se trata, acuérdense que la Biblia claramente lo dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Amén. O sea, no estamos nosotros para pelearnos, mis amados hermanos. Estamos para obedecer al Señor, pero para empezar a enfrentar todo aquello que nos estorba. ¿Alguno de ustedes tendrá algo que le estorbe? Los cultos del domingo. ¿Sí o no? Entonces identifiquemos. Aquí voy a avanzar para decirles esto una vez más. Identifiquemos, mis amados hermanos, si el estorbo es por una posesión, entiéndase, ya alguien ya tiene un demonio metido. Es por una obsesión, es porque nos atormentamos, mis amados. Por ejemplo, bueno, no tengo para el desayuno de hoy, por ejemplo, pero me atormento. O sea, ahí ya hay un demonio. No es la falta del dinero, sino es el tormento, que es una obsesión. Se le llama a cada una de las cosas posesión demoníaca, obsesión demoníaca, opresión, ahí se le llama, pero yo nada más coloqué la primera, ¿verdad? Si es una opresión, miren esto, no lo había colocado la vez pasada que se lo di, dice que es un desasosiego. ¿Y qué es un desasosiego? ¿Alguna vez le dijeron a ustedes, sosegate, hombre? ¿Qué es un desasosiego entonces? ¿Ah? Alguien que está inquieto, ¿verdad? ¿Y cuál es la inquietud? Si en este caso es una opresión demoníaca, ¿cuál creen ustedes que es la inquietud? ¿Por qué no está tranquilo? ¿Por qué no está tranquila? Porque los demonios están o adentro o afuera, están ahí revoloteando y le están diciendo, quiero que vayas a pecar. Hombre, si ahorita no puedo. Entonces empieza el desasosiego. Hoy tengo culto el domingo, pero quiero que vayas a... Entonces está ahí en el culto, está en el servicio y está intranquilo. Ya va a terminar el pastor, la Santa Cena, la rifa, y Dios me guarde. Vas a comprar 50 números para... De ahí ni un amén, va. Me voy dando a entender un desasosiego. La persona no está tranquila. Ven ustedes, por ejemplo, a personas que se sientan a platicar y empiezan... Ahorita se quedan quietos todos los pies, va. Así. O usted platicando. ¿Por qué? Opresión. Infestación es una invasión. Y como lo hablábamos, la infestación es una invasión donde también los demonios se multiplican. ¿En dónde? Adentro de la persona. Amén. Y la vejación es que los están molestando, mis amados hermanos. Pero bueno, ahorita lo que quiero continuar es cuando la palabra dice acá, una cosa del demonio ha sido derramada sobre él. La palabra hebrea que se utiliza es la palabra Belial. Ahí la pueden ver ustedes. Pero esta es la palabra en español, es la palabra Belial. Y cuando hablamos de Belial, les decía, es uno de los epítetos que se utiliza para llamar a Satanás. Amén. Belial es uno de sus nombres, Belial. Y la Biblia habla de los hijos de Belial. Y la Biblia dice que había unos que eran sacerdotes, miren qué tremendo, pero eran hijos de Belial. ¿Por qué? Porque dice que el pueblo llevaba las ofrendas y ellos se agarraban lo mejor de las ofrendas. Estoy pensando ahorita en una ofrenda de algún corderito que llevaban para sacrificar. Dice que ellos lo destazaban y el lomito, el puyazo, ¿qué más? Díganme ustedes. El culot. Pues todo eso sobre el cariño se dice. Todo eso lo agarraban. Y el hueso para el caldo, eso le ofrecían al Señor. Y después ponían a la venta afuera del templo carne barata. ¿Y de dónde venía eso? De las ofrendas, mis amados hermanos, que el pueblo, por eso los llamaron hijos de Belial. Pero bueno, entonces acá vemos algo. ¿Quién es alguien, mis amados hermanos, según los significados, a quien se le pueda, según lo que la Biblia dice, ¿verdad? Más que señalar o acusar, porque no ese es el fin, pero se le puede identificar que está haciendo las 5 cosas que ya veíamos acá.
atormentado, obsesionado, oprimido, infestado con una vejación de un demonio, pues es alguien que hace las cosas, mis amados hermanos, y según la Biblia ni siquiera obtiene ganancia alguna de lo que hace. No estamos hablando de alguien que pone su negocio y no gana nada, sino de alguien que comete más de algún error y no gana nada con eso. Amén. Es alguien, mis amados hermanos, que el enemigo es así, lo inutiliza para servirle al Señor, pero lo habilita para servirle al diablo. ¿Cómo? Con el pecado. Nadie, porque así lo muestra la Biblia, que esté deleitándose o cometiendo o practicando algún tipo de pecado, le puede servir al Señor. ¿Por qué? Porque a su tiempo va el Señor a pedir cuentas. Y todo lo bueno que haya hecho, la Biblia muestra que no sirve de nada. ¿Por qué? Porque para que ustedes y yo hagamos lo bueno, la Biblia nos muestra que primero tenemos que dejar de hacer lo malo. Si ustedes y yo hacemos lo malo y luego hacemos lo bueno que hicimos no cuenta. ¿Por qué? Porque también hicimos lo malo. La Biblia dice, cuando hablaba de los 10 mandamientos, que si cumplían 9 mandamientos, pero abolían uno, entonces eran transgresores de la ley. O 10 o ninguno. Pero 9 y medio, pastor, ninguno. Así está escrito, no es que yo lo diga, así está escrito. Entonces, ¿queremos ustedes y yo hacer lo bueno? Se nota que sí. ¿Queremos hacer lo bueno? Entonces tenemos que estar habilitados para servirle al Señor e inútiles para servirle al pecado, hermano. ¿Les gustaría? Entonces, ¿cuándo se logra esto? Cuando logramos identificar de que alguna cosa del demonio nos inutilizó para servirle al Señor. Yo creo que en determinado momento todos hemos pasado por esto, pero cuando hemos cometido algún pecado y da la casualidad que nos toca servirle al Señor en algo, ¿nos sentimos libres para servirle? Solo usted, pastor, yo sí. No nos sentimos libres, mis amados hermanos. Hay acusación, hay pensamientos, mis amados hermanos, que no nos dejan tranquilos. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Ya sea porque el demonio nos esté acusando, amén, o porque Dios quiere que seamos libres, que seamos limpios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí viene lo importante: reconocer nuestra condición. Reconocemos nuestra condición y entonces Dios empieza a actuar. Pero si yo no reconozco mi condición, mis amados hermanos, Dios no puede actuar. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a actuar Él en alguien que no lo ha reconocido? Reconocerlo a Él es reconocer que nosotros, comparados con Él, ¿qué somos? Comparados con Él, Él es santo y nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero comparados con Él somos pecadores. Él es bueno y nosotros, la Biblia lo dice, somos malos. Entonces, ¿qué nos toca? Reconocer nuestra condición. Una vez reconocida nuestra condición, ya no nos vemos nosotros, sino se ve Cristo en nosotros. Y dice la palabra del Señor que Cristo en nosotros es... ¡Ay, nuestro Padre! No, dice la Biblia que Cristo en nosotros es esperanza de gloria, esperanza de vida. Amén. Eso es Cristo en nosotros. Pero avancemos. Miren, ¿qué más significa esta cosa del demonio? Destrucción. Ay, Dios, que Dios nos ayude. Decimos amén. Bien, nosotros como padres, ya no como hijos, sino como padres, ¿alguna vez se han hecho ustedes la ilusión de sus hijos, mis amados hermanos? ¿Qué les gustaría que conforme sus hijos vayan creciendo, qué les gustaría que ellos lograran, que ellos alcanzaran? ¿O nos gustaría que cuando tengan cierta edad que se destruyan? Yo creo que ningún padre en su sano juicio o que no esté atormentado por demonios va a querer eso, porque todos nosotros, ¿qué queremos para nuestros hijos? Todo lo bueno. ¿Les gustaría a ustedes, por ejemplo, aunque la Biblia lo muestra, pero que a quién de ustedes les gustaría, bueno, que tuvieron a sus hijos tanto tiempo, luego se casan y papi, mami, yo me voy a ir a vivir a otro país? Está bien, mi amor, vete. O sea, como la Biblia muestra que el que se casa, pues se tiene que apartar. Pero nos gustaría
Padres, ¿es para ustedes la pregunta? No, no nos gustaría. Aunque el Señor los esté llamando a un ministerio, no nos gustaría, pero los vamos a tener que dejar ir. Eso es, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque todos nosotros tenemos sueño. Yo conocí el sueño de un pastor, él lo dijo en el estudio de pastores, y él dijo, no sé si lo logró, pero creo que sí, pero al final no sé si lo logró en relación a sus hijos. Él dijo que él quería comprar un terreno muy grande, pero grande el terreno. En el centro, la iglesia. Y en cada una de las puntas del terreno, la casa de él y la de sus hijos. ¿No les gustaría a ustedes eso? Que sus hijos toda la vida, sus nietos, sus nueras y los yernos y ahí juntos toda la vida. Es un sueño, mis amados hermanos, de vida, de bendición. Amén. O sea, nadie tiene un sueño en sus hijos en relación a que X edad se pierda, destrucción. Pero esto solo acontece cuando Cristo en nosotros, esperanza de vida. Pero cuando hay algún demonio, yo no sé si ustedes lo vieron, imagino que sí, ¿verdad? En el discipulado del día martes, mis amados hermanos, que había un punto ahí que dice que el pueblo de Dios estaba anhelando los pescados de Egipto. ¿Y qué significaba? Desovar. ¿Y qué es desovar? Quitarle a alguien los huevos, quitarle a alguien los hijos. Eso solo lo hace Belial, mis amados hermanos. ¿Cuándo? Cuando sobre la vida de la persona se derrama una cosa del demonio. Entonces se dan cuenta de que esto no es solamente por mi persona, sino por cada uno de nosotros y nuestros hijos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, nos conviene. ¿Por qué? Porque el enemigo solo viene para robar, matar y destruir. Pues claramente, Belial. Hay muchas cosas, mis amados hermanos, que no nos vamos dando cuenta y otras que sí nos damos cuenta, pero que en nuestro proceso llamado vida se han ido destruyendo. ¿Pero por qué? Si Dios no vino, el Señor Jesús no vino para que ustedes y yo tuviéramos destrucción. La Biblia claramente dice que Él vino a varias cosas. Amén. Vino a buscarnos a nosotros que estábamos perdidos. Vino también a destruir las artimañas del enemigo, pero vino también, mis amados hermanos, a darnos vida. No destrucción. Vino a darnos abundancia, no destrucción. Amén. Y entonces, ¿por qué si el Señor Jesús vino a eso, por qué nos toca a nosotros pasar problemas de no hay ganancia, de inutilidad, o en el punto que estamos ahorita, de destrucción? ¿Por qué? Porque volvemos a la carga, porque una cosa del demonio se derrama, mis amados hermanos, y el que se acuesta no se vuelve a levantar, porque ese es el plan del enemigo. Pero el plan de Dios, ¿cuál es? Si caíste, vuelve a levantarte. No hay de otra, mi amado hermano. Si caíste, vuelve a levantarte. ¿Cuántos han escuchado hablar del apóstol Pedro? Pedro Rodríguez, pastor. No, Pedro, el de la Biblia. ¿A cuántos les gustaría ser como el apóstol Pedro? ¿Cuántos les hubiera gustado caminar sobre las aguas? ¿Sí o no? Yo creo que sí nos hubiera gustado. Pero resulta que dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, que el Señor tuvo que reprenderlo y le dice al apóstol Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Miren qué tremendo. Porque solo piensas en las cosas de los hombres y no en las cosas de arriba. Entonces, ¿qué le pasó al apóstol Pedro, mis amados hermanos? Se le metió el diablo. Luego, el diablo ahí haciendo sus artimañas, van a crucificar a Jesús y le dicen: tú eres uno de ellos. Y él dice: no. Primero empieza a negar. La segunda, cuando ustedes lo leen, niega, pero maltrata. Y la tercera, niega y maldice. O sea, miren cómo iba la obra de Satanás en la vida del apóstol Pedro. Niega, lo negó. Ahí puede entrar algo que se llama blasfemia, herejía y apostasía. Lo negó, luego lo niega y maltrata, y luego lo niega y maldice. Amén. Luego viene el Señor Jesús resucitado, se le aparece y le dice: Pedro, ¿qué le preguntó? Vení para acá.
Hoy sí me va a ir como en feria, dijo el apóstol Pedro. Acuérdense que antes de que pasara esto, el Señor Jesús les está diciendo de que le era necesario morir. Y el apóstol Pedro dice que lo llama y le dice, lo regaña, hermano. No hagas tal locura, que no te acontezca. Apártate de mí, Satanás. Amén. Y el Señor Jesús le dice, cuando le dice, en uno de los diálogos, voy a morir. Y el apóstol Pedro le dice, si es posible, hasta la muerte te acompañaré. Y el Señor Jesús le dice, antes de que cante el gallo, ¿me vas a negar? No, Señor, ¿cómo vas a pensar que yo te voy a dejar? ¿Cómo? No. ¿Y qué pasó? Lo negó y ¿qué? En ese momento, mis amados hermanos, se acordó de la palabra que Dios le había dado. Entonces, el Señor muere, resucita, ¿y cómo hubiéramos estado nosotros? El pastor y la pastora le dijeron, no, esto y esto le va a pasar. Y no, vieron ahí. ¿Cómo hubiéramos estado cuando se nos aparezca otra vez el Señor Jesús? ¿Saben qué es lo que hacen muchos de ustedes? Se apartan. Ya no vuelven a dar la cara. ¿Por qué? Porque todo lo que les pasó, se los dijimos. Ahí está la cosa del demonio trabajando. ¿Pero qué hizo el apóstol Pedro? ¿Cómo creen ustedes que estaba el apóstol Pedro si Jesús le dijo, me vas a negar? ¿Cómo creen que estaba cuando se le aparece el Señor Jesús resucitado? Yo me imagino que ha estado inseguro. ¿Qué me va a decir Jesús cuando me mire? Si todo lo que me dijo pasó, ¿qué? Yo digo que mejor me voy. ¿Se lo imaginan ustedes al tranquilo? No, más de algún tormento de haber tenido. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Ya viste que te dije infeliz. ¿Y qué le pregunta el Señor? Pedro, vení para acá. Yo me imagino que Pedro ya llevaba el argumento, la excusa. Señor, pero por esto fue. Y el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Lo dejó en blanco, hermano. Porque Pedro llevaba la respuesta para el reclamo del Señor Jesús y lo dejó en blanco. ¿Tú lo sabes, Señor? Ni siquiera se atrevió a decirle, sí te amo. Amén. Pero ¿a dónde voy con todo esto? De que el Señor lo restaura. Amén. Y el Pedro caído se presenta delante del Señor tal y como es, con sus errores, con la cosa del demonio que se le había derramado. Dios lo restaura, lo libera y empieza a predicar. 2 prédicas, 8,000 almas. En una ganó 3,000 y en la otra 5,000. Pero pastor, ¿y no ese era el Pedro que se le metió el demonio? Sí, era el mismo. Entonces si al apóstol Pedro se le metió el demonio, mis amados hermanos, el Señor lo restaura, lo reivindica y vuelve a predicar. ¿Por qué ustedes y yo no podemos levantarnos? Porque el apóstol Pedro reconoció su condición. Al final le dijo, sí, Señor, te quiero. O sea, más de algo empezó a reconocer. Y luego el apóstol Pedro, ya sin la destrucción del enemigo, se para a predicar. Y repito, 2 prédicas, en una gana 3,000 y en la otra gana 5,000 almas. ¿Y no fue el mismo hombre que se le había metido el diablo? Es el mismo. Entonces, ¿por qué ustedes y yo no podemos levantarnos? Porque no reconocemos nuestra condición. Porque no queremos que nos digan, venga para acá. ¿Se lo dije? ¿Se lo dije o no? Eso no queremos. Entonces, ¿qué es lo que va a entrar? Una cosa del demonio a destruir. La palabra nos muestra que mientras haya vida, ¿qué hay? Hay esperanza. Y la esperanza no avergüenza a nadie. Ahora permanece la fe. ¿Qué más? La esperanza y el amor. Este es el tiempo en el que la fe está activa. Este es el tiempo en el que está la esperanza. Y el amor nunca deja de ser. Amén. Pero la fe y la esperanza, va a haber un momento en el que se van a acabar. ¿Cuándo? La fe, cuando venga Cristo. ¿Por qué voy a necesitar tener más fe en Él si ya lo tengo? Ya estoy con Él. Amén. La esperanza, ¿cuándo termina la esperanza? Cuando recibo lo que he esperado. Amén. ¿Y el amor? Cuando me traiciona, pastor. No, el amor nunca deja de ser, mi amado hermano. Amén.
¿Amén o no amén? Me voy dando a entender, mis amados hermanos, porque están muy calladitos. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro buen Dios. Miren, seguimos. Yo pensé que iba a avanzar, tanto que pensé que iba a avanzar, que esto era todo lo que yo tenía. Ah, no. Aquí, hasta aquí. Entonces dije anoche, me voy a poner a estudiar otro punto para agregarle un poquito más. Y estudié este anoche. Pero por lo visto no me va a dar tiempo de llegar a este. Pero sí se están gozando, ¿verdad? Ni modo, ¿qué me queda? ¿Qué más es lo que busca el demonio, mis amados hermanos? Miren, el otro significado dice maldad, perversidad. Pero lo que está ahí en rosado, sin propósito. Yo hablaba con Jackie, con Pedro, no sé qué día de estos hablé, con el cincho en la mano, por cierto. Y les decía, tienen que tener un propósito en su vida. Jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas. Yo no sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero ¿cómo va la vida? ¿Cómo va el tiempo? Hace unos días, mis amados hermanos, estábamos con el año de la reivindicación. Y yo no sé si se dan cuenta, pero casi que febrero ya se fue. ¿Sí o no? Cuando vengamos a sentir, el retiro se fue. Amén. El año se fue, viene la proclama. ¿Y qué pasó en mi vida este año? Lo mismo de siempre. Sin propósito, sin provecho. Tenemos, si se nos da una proclama, mis amados hermanos, es el año de la reivindicación. ¿Cuántos necesitan ser reivindicados? Todos necesitamos ser reivindicados. No podemos permitirnos que el año termine y sin provecho, sin ningún propósito. Yo les puedo describir desde el que me casé, mis amados hermanos, el primer año tal cosa, segundo año tal cosa, el séptimo año tal cosa. Hemos logrado algo en cada año. Y eso va marcando la vida, le va marcando la vida a uno. ¿Sí o no? Entonces igual es en lo espiritual. Entonces yo no sé, mis amados hermanos, pero este año para ustedes tiene que ser un año en realidad de reivindicación. ¿Y qué fue lo primero que dijimos de la reivindicación? Es el derecho a recuperar. En otras palabras, este año estamos obligados a recuperar lo que perdimos. Y recuérdense, en el año de la recuperación, la primera profecía que el Señor nos daba era: recupérame a mí primero. Luego pasó el tiempo y ustedes se recuerdan, nos lo volvió a decir, mis amados, que lo recuperáramos a Él. Entonces esto es lo que tenemos que recuperar. Esto no es, como dicen, una vida con propósito, no, sino es, mis amados hermanos, que ¿quién nos quita la visión? ¿Quién nos quita la ilusión? ¿Quién nos cansa? ¿Quién nos agobia? El demonio. Amén. Entonces en el nombre de Jesús tenemos que tener planes espirituales, mis amados hermanos. Amén. Algunos de ustedes quizás ni lo sepan, ni lo anhelen, pero probablemente el Señor los levante como ministros primarios. Ya les dije yo, el día jueves el apóstol preguntó, aproximadamente habíamos unas 700 personas ahí, y pregunta: ¿quién? Levánteme la mano, ¿quién de ustedes quería ser pastor? ¿Cuántos pastores creen que levantaron la mano? Ninguno, porque ninguno de nosotros queríamos ser pastores. ¿Y por qué lo somos? ¿Saben por qué alguien llega a ser pastor? Primeramente, porque se enamora del Señor. Y en ese enamoramiento del Señor, uno empieza a dejarlo todo atrás, hermanos. Todo, pero todo. Y solo una cosa importa: la presencia del Señor. Entonces, cuando Dios ve o encuentra un corazón así, no le queda de otra que levantarlo. ¿Por qué? Porque se deleita en su presencia. Entonces igual se va a deleitar en su servicio. Y les digo algo, mis amados hermanos, esto si no es que a todos, a la gran mayoría de pastores, Dios nos salvó la vida llamándonos al ministerio. Porque si no, muchos de los que hoy le servimos como pastores ya estuviéramos muertos. ¿Por qué? Porque llevábamos una vida de perdición. Yo ya les he contado a esa de 18 y 20 años, yo ya andaba haciendo tonterías. Y a los 20 cabal me rescata el Señor. ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido con esas tonterías? Me pierdo el día de hoy, saber que fuera muerto de plano.
¿Tienen propósito su vida? ¿Sí o no? Pues el diablo se lo va a intentar quitar. Ay, la pastor, si tanto que me costó alcanzar el propósito para que me lo quiten un ratito. Si se deja. Amén. Porque acuérdense aquí claramente una cosa del demonio. Miren, ahora viene algo, espero yo, que lo notemos. Con los significados que ya di. Y ahora voy a leer los que están en amarillo. Espero yo que notemos una diferencia. Ya el tiempo se me fue, hermano. Voy a leerlos. Escuchen pues. Impío. Esto es lo que significa esa cosa del demonio. Injusto, malo, malvado y perverso. Él es una persona perversa, ¿ves? ¿Qué ven de diferencia ustedes ahí con los significados que leímos antes y estos que leímos ahorita? Hay una diferencia, por eso fue que resalté todos esos en amarillo. Demonio, bueno, sin ganancia, inutilidad, destrucción, sin propósito, pero luego dice, impío, injusto, malo, malvado, perverso. ¿Qué ven de diferente ahí? Lo mismo. ¿Ven algo diferente? Dice la palabra demonio, la persona se convierte en impía, injusta, ahí va. Nos inutiliza y nos da destrucción. Miren pues, ahí va, ya ahí le diste. Que en todo lo demás, mis amados hermanos, los otros significados aún, aunque está también ahí de tan mal carácter, o sea, está íntimamente ligado a lo que el enemigo hace sobre la persona. Amén. Pero ya cuando hablamos de impío, injusto, malo, malvado, perverso, esa ya es la persona. ¿Me doy a entender? Amén. Entonces todo lo demás es lo que el enemigo hace, le quita la ganancia. Amén. Pero los que están en amarillo, esa ya es la persona. Ya la persona ya es un impío, ya es injusto. Entonces se dan cuenta de que cuál es el fin de esta cosa del demonio derramada sobre la persona. Primero estorbarlo, pero luego convertirlo. Amén. Y miren aquí hasta abajo, ¿qué dice? De tan mal carácter. Entonces, mis amados hermanos, no es normal de que ustedes y yo tengamos un mal carácter. ¿Por qué no es normal según lo que estamos viendo? Porque eso es una cosa del demonio. Ustedes y yo, los que tenemos hijos, podemos decir, bueno, yo tengo mal carácter, es un ejemplo, porque mis hijos son muy desobedientes. Ahora la pregunta sería, ¿y por qué son desobedientes? Porque no los estamos ministrando. Yo tengo mal carácter porque mi cónyuge X cosa. ¿Y cómo le habla? ¿Cómo lo trata? Le dice mi amor, mi cielo, cariño, terruño, cututú y cuchicuchi. ¿Cómo le dice? Ya venís vos otra vez atarantado. ¿Qué va a tener entonces? Una cosa del demonio atarantando a su cónyuge. Entonces, ¿se dan cuenta, mis amados hermanos, cómo se le abre la puerta a los demonios? ¿En qué momento entran los demonios a actuar? Cuando nosotros le llamamos al cónyuge, al hijo, por ejemplo, bruto, tonto, Paquita del barrio, para no decir todo lo que ella dice. En ese momento, mis amados, yo hasta se los he dicho, no le digan a sus hijos, vamos a ver si se recuerda, no le digan a sus hijos, igualita a tu nana, igualito a tu tata. ¿Se acuerdan que se los he dicho? No se los digan. ¿Por qué? Porque si se acuerdan que se los dije, ¿ah? ¿Por qué les digo que no es correcto que lo hagamos? Porque ahí estamos sembrando eso. ¿Estamos sembrando? ¿Pero qué es lo que les he dicho yo? Porque eso hace vulnerable al hijo. Y va a resultar siendo igual. Entonces no se los digamos, igual las mismas mañas de tu tata tenemos. No le gusta el chomín, a vos tampoco. No lo hagamos, repito, ¿por qué? Porque eso lo hace vulnerable. Y una persona vulnerable
Si por ejemplo, si hablamos que es vulnerable en relación a los virus, cualquier estornudo un ratón por allá, ya se enfermó. ¿Por qué? Porque es vulnerable. Una persona a la que uno le dice igualito a tu tata, y si peor, si normalmente, la mayoría, de veces cuando se dice igualito, lo que se está resaltando son los errores del cónyuge. Ah, pero miren que el niño 100 puntos, igualito a mí. Pero miren que 50 igual a tu tata. Ya, entonces, ¿por qué no es correcto decir esto? Porque se le hace vulnerable. Y aunque tal vez se parezcan en algo, con el paso del tiempo, como lo decía hermana Mari, va a resultar siendo igualito. Si tenía problemas de algún vicio, no se vayan a sorprender que a X edad alguno de sus hijos empiece también con ciertos vicios. Ah, es que es una cervecita de dulce, pero cervecita al fin. Amén. Pastor, y es pecado esas cervecitas. ¿Qué creen que va a pasar después? Así me acuerdo que mi papá, su tarro de cerveza y a mí mi dulcito de cervecita. Una cosa del demonio, mis amados hermanos. Miren, termino con esto porque ya se me fue el tiempo. Ya está la Santa Cena. Hace algún tiempo, investigando de cómo lo que es la televisión va ganándole el alma a nuestros hijos, investigando yo me he dado cuenta de algo, que decían que habían 3 canales, no me recuerdo de uno ahorita. El asunto es que los canales tenían diferente nombre, pero ¿cuál era la estrategia del dueño de estos canales? Que uno no lo sabe. Agarrar a la persona e instruirla según la televisión desde que era un niño. Entonces, cuando era niño, el canal se llamaba, no sé si todavía está, Nickelodeon. Y ahí empezaban a agarrar al niño, pues desde niño Nickelodeon y Nickelodeon. Ya pasaba a ser joven, ya no sé si está este canal también, MTV. Y solo música, y música, y música. Y el otro canal no me recuerdo, la cosa que era un canal para adultos o adúlteros, amén. Entonces, ¿pero por qué los llevaban en esa línea? Porque desde que eran bebés los agarraban. ¿Y qué es lo que la mayoría de padres hacen? Como lo hablamos en el primer culto, ¿verdad? Porque en el primer culto mencionamos esto, mis amados hermanos, de que desde qué momento puede entrar un demonio desde que desde que el bebé está en el vientre. Y explicábamos cómo puede entrarle un demonio ahí, cuando, mis amados hermanos, simple y sencillamente no es un bebé deseado, es un bebé que resultó ahí, saber ni cómo, ¿verdad? Pero ya apareció. Amén. Y desde ese momento puede entrar un demonio a estorbar. Y también explicábamos de que los demonios también pueden entrar cuando ustedes y yo callamos, o cuando ocultamos las cosas, cuando no queremos que nadie sepa, mis amados hermanos, lo malo que estamos haciendo. Porque cuando hacemos algo bueno, ¿qué es lo que la mayoría de gente hace ahora con las redes sociales? La publicada, ¿verdad? Pero cuando andan pecando, mejor si nadie se da cuenta. Amén. Y menos el pastor, porque va a estar chifleteando. Eso es una cosa del demonio, hermanos. ¿Me di a entender? Entonces, mucho cuidado con el mal carácter. ¿Por qué? Porque ahí lo dice claramente, que el mal carácter es una cosa del demonio. Aprendamos a ser amorosos. Decimos amén, mis amados hermanos. Amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios.